Esta mañana visitamos la clínica del doctor Hactar para hablar de patologías de rodilla. Buen día, doctor. Es un gusto y un placer, María y teleaudiencia, estar nuevamente con ustedes. Efectivamente vamos a hablar de una, yo llamaría una asociación lesional frecuente. Si tuviera que darle un título a la charla de hoy, diría asociación lesional frecuente. ¿Cuál es? La asociación de la artrosis de rodilla con la tendinitis de la pata de ganso. Vamos a tratar de explicar. Viene la persona, hombre o mujer, es más frecuente en las mujeres, pero también se ven los caballeros. Entonces viene adulto mayor, te dice, me duele la rodilla, ¿tá? Tú investigás, chequeás, revisás, pedís exámenes paraclínicos y te das cuenta que tiene una artrosis de rodilla. La artrosis de rodilla es algo que la gente ya más o menos conoce, es el desgaste que se produce en los cartílagos articulares, que con el tiempo, si no se la trata, ese desgaste se complica, empeora, te puede dar dolor, impotencia funcional, es decir, te cuesta caminar, te duele la rodilla, estás sentado y te cuesta levantarse, según la evolución lesional del tema, de un simple dolor de rodilla a una cosa que prácticamente tenés que caminar con un bastón, siempre y cuando no la trates. Pero este es más o menos el panorama de una artrosis de rodilla muy rápidamente resumido, pero nos pasa con bastante frecuencia que el paciente que viene con artrosis de rodilla, la artrosis de rodilla, a ver si lo captamos, es intraarticular, está dentro de la rodilla, ¿no? Porque el cartílago articular está pisando el fémur por arriba, el hueso del muslo, la tibia por abajo, la rótula por delante, se producen, están tapizados por cartílagos, hay un proceso bioquímico que altera el cartílago y dispara la artrosis con todo esto que más o menos estamos diciendo. Pero muchos de estos pacientes también tienen una inflamación externa de la rodilla, de una especie de tendinitis, que también involucra un poco una bolsa serosa, que la tendinitis se llama tendinitis de la pata de ganso, es decir, ahí en la parte interna de la rodilla hay un tendón conjunto de tres músculos de la pierna, que son el sartorio, recto interno y semitendinoso. Los nombres no importan, tres músculos que tenemos todos en el muslo de la pierna que se van a insertar en la parte de adentro de la rodilla, ¿tá? Que nos permiten cierto movimiento de la rodilla. Ahora, por distintas circunstancias, ese tendón conjunto que se inserta en el hueso se puede inflamar. Se puede inflamar el tendón y la bolsa serosa que está bajo el tendón. Y eso provoca un fuerte dolor de rodilla, tengas o no tengas la artrosis. Es decir, vos venís y me duele mucho la rodilla, lo revisás, lo chequeás, lo tocas y vas a ver que hay una inflamación del tendón y las bolsas serosas. Y eso puede provocar un fortísimo, como toda medicina, desde leves dolores hasta fortísimos dolores que prácticamente no te dejan caminar. Entonces, eso de por sí es una entidad nosológica. Pero la asociación entre esta tendinitis de la pata de ganso, que es un problema externo a la rodilla, es de la rodilla, pero externo a la rodilla, lo vemos con mucha frecuencia asociado a la artrosis de rodilla, esa misma rodilla, que es un problema de tratamiento intraarticular. Entonces, tenés que tratar las dos cosas para solucionar lo que parece un problema, pero en realidad son dos problemas en una articulación. Muchísimas gracias, doctor, y como siempre hacemos énfasis en un diagnóstico correcto para poder tener un tratamiento acertado.